Buena gente, ¿cómo le va usted? Yo soy AGT y me va muy bien. Pero eso no pega ni con moco. ¿Por qué no te vas a lavar el orto? Buena gente, ¿cómo va? Mi nombre es AGT y aquí les traigo otro capítulo de Saint Seiya Soldier Soul o Caballeros del Zodiaco, Alma del Soldado. En el capítulo anterior vimos más o menos cómo era todo el juego. Bueno, ahí pasaron 10 minutitos nomás, les aviso. Vimos cómo era más o menos todo el juego y enfrentamos al Aldebarán de Tauro. Y acá vieron, lo volví a hacer y me obtuve una linda S. Y ahora viene el templo de Géminis, que nos toca luchar con Yoga. No sé qué tipo de habilidades tendrá, pero bueno, habrá que ver. Por ello, recordamos, a ver, por que los que no sepan, los que vengan enganchados, derrotamos al Aldebarán del Toro con Seiya y el objetivo de Seiya era romperle el cuerno. Le rompió el cuerno izquierdo después de una batalla que le costó bastante. Y bueno, y Seiya pudo pasar. Los otros no podían pasar, creo, porque estaban tumbados en el piso y no llegaron a derrotar al Aldebarán, pero después en la serie lo derrotaron y pudieron alcanzar a Seiya. Así que ahora vamos. Seiya y sus amigos llegan al templo de Géminis. Allí se ven atrapados en una ilusión. Da igual cuánto busquen la salida. Siempre vuelven a aparecer en la entrada. Se dividen en dos. Yoga y Sean buscan juntos. Pero de pronto descubren que el caballero de Géminis les cierra el paso. Ese debe ser el caballero de oro de Géminis. Casi no noto su presencia. Da la sensación de ser un fantasma. Me pregunto si el laberinto de la casa de Géminis será una ilusión para confundirnos. Y si vencemos al caballero de Géminis, la ilusión desaparecerá. ¡No, espera, Yoga! ¡Déjame! ¡Debo vencerlo! Seiya nos salvó en el templo. Ahora es mi turno. ¡Defiéndete, caballero! Ok. Claro, porque vos sos rubio de ojos celestes y no podés permitir que ejecuta guardia. Bueno, a ver. Caerás ante el puño helado del cisne. Marica. ¡A luchar! ¡Yoga! ¡Espera! ¡Es algo extraño! Tranquilo, Sean. Por muchos trucos que intente, mi cosmos los congelará a todos. Hijo de puta. Se escapó. ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! Pensé que iba. Buen intento. Vamos. Es como si mis ataques le atravesaran sin hacerle nada. No, eso es imposible. ¿Seguro? ¡Ay! ¿Eso es todo? Lo veo. Sí, mira vos. Come. Yeah, esa me la encholó Chorli. Juegos los cisnes. ¡Otra dimensión!
Naranja. Ah, estabas cargando Cosmo. Naranja. ¿Acaso el mismo es una ilusión? Sus ataques Tal vez. son reales. Si no hacemos algo, nos matará. Yo ya perdí la cuenta, pero cada vez que vaya a hacer un ataque yo me cubro. Piérdete en otra dimensión. ¡Ay! Eso es. La puerta a otra dimensión se abre de par en par para ti. No, gracias. Puedes quedarte con tu puertita bien tranquilo en casa. Joder. Vamos. Es hora de ponerle fin a esto. Bueno. Parece el desafío me lo voy a pasar por... ya saben dónde, ¿eh? Me da igual lo poderoso que seas. No soportarás mi mejor ataque. ¡Prueba el poder del cisne! ¡Polvo de diamantes! Y entonces serás derrotado. Otra dimensión. ¡Por el poder del viento glacial! ¿Dónde carajo estoy? ¡Ah! Lindo. ¡Polvo de diamante! Otra dimensión. Bueno. Esta vez no voy a conseguir el año, pero... Buen intento. Gracias. Toma eso. ¡Ay! Todo por querer hacer el desafío, ¿ven? Todo por su culpa. Piérdete en otra dimensión. No, gracias. Yoga. Yoga, no es propio de ti rendirte. No es propio de ti rendirte. Levántate. Tú sueñas, ¡Ah! ¡Tengo contador! gente de la tierra. ¿De verdad pensabas que podría perder? ¡Ah! Está re bueno el sistema de continuar. ¡A luchar! Bien. Que esto acabe así. ¡Tontos! ¿No ven que es inútil? Sí, sí, vos sos el inútil acá. Es como si mis ataques le atravesaran sin hacerle nada. Oh, Imposible. Medusa, digo el cisne. Bueno. Al pedo usaste la velocidad de la luz, pero bueno. ¡Ay! Lo veo. Y ahí creo que yo también. Buen intento. Otra dimensión. Lero, lero, me tiro un pedo. Con mucho olor a huevo. Otra dimensión. Anillo congelante. Bueno. A ver. Ahí está, polvo de diamantes. Bueno. La puerta a otra dimensión se abre de par en par para ti. Otra dimensión. Entiendo cómo carajo funciona su ataque. El ataque de Yoga, ese es el tema. Bueno. Otra dimensión. ¿Me estás llenando otra dimensión? ¿Otra vez? Sopa. ¿Acaso el mismo es una ilusión? Sus ataques son reales. Si no hacemos algo, nos matará. Yo te voy a explicar lo que hacemos. Primero carga tu Cosmos.
Otra dimensión. Cagaste fuego. Me da igual lo poderoso que seas. No soportarás mi mejor ataque. ¡Prueba el poder del cisne! Solo lograrás bajar la guardia. Piérdete en otra dimensión. Y entonces No. serás derrotado. Sí. Cómela. Estoy un poco callado por el tema de que dicen cosas, qué sé yo, pero ya es un momento que es repetitivo y me... No, yo voy a cargar más rápido. No, yo. Bueno. Es hora de ponerle fin a esto. ¡Baila! ¡Cisne! Más rápido, más rápido. Otra dimensión. Bien, no tengo idea de cómo funciona el ataque de Shawn. No, de Yoga, digo. Buen intento. Casi. Ah, me parece que voy a ir a las piñas limpias y ya está. Toma. Te mandé a... Vos te fuiste a otra dimensión. Gil de goma. El poder del cisne. Y hace una pose de ballet. ¡Madre! ¡Madre! Ah, lo completé el desafío, listo, chao. Pero no entiendo cómo funciona el ataque del cisne, o sea, el polvo dorado. Aquí pasa algo raro. Mi cadena no reacciona. Se habrá quedado un nubilado ante mi baile. ¿Qué quieres decir? No lo saben, pero estoy haciendo el baile del cisne. No responde al caballero de Géminis. Es como si ¿Fuera una ilusión? no pudiera localizarlo. Pero, ¿qué dices? Llegó tu hora. Otra dimensión. ¡Ah! ¡Yoga! ¡Yoga! El cisne ya no está en esta dimensión. Ahora te toca a ti, Andrómeda. Los otros dos no cayeron en la trampa de mi ilusión. Porque son más vivos. Gracias a la ceguera del dragón. Pero tú no saldrás de aquí con vida. Si mis cadenas no hacen nada, eso significa que no hay enemigos cerca. Tiene que haber un modo de vencer al caballero de Géminis. Y no tengo idea de cuáles son los putos poderes de... Claro, pude haberlo hecho con... ¿Mi cadena está confusa? Nieve en el laberinto de Géminis. Si lo hubiera hecho con Shawn, sí, hubiera sido más fácil. ¿Qué le pasa a mi cadena? No lo entiendo. No responde en absoluto al caballero de oro de Géminis. No entiendo por qué la técnica de yoga tampoco funcionó antes. Ah, bueno. ¡Es inútil! Otra dimensión. ¡Esa! ¡Ole, toro! Otra dimensión. ¡Maldición!
Es demasiado poderoso. Pero no podemos permitirnos perder esta batalla. ¡Es inútil! Bueno, todos tuvimos la misma idea. ¡Defensa rodante! Bueno, Prometí a mi hermano. Hasta que regrese, prometí combatir y sobrevivir. ¡Es inútil! ¡Cadena de Andrómeda! ah, bueno. Pero soy la... Yo también puedo hacerlo. Puedo usar mi cosmos para vencer. Un último, eso, ahí está, un último quiebro y ahora... ¡No me subestimes! No me gusta hacerle daño a nadie, pero debo vencerte. ¡Por Athena! ¡Onda! ¡Otra dimensión! ¡Me trueno! ¿Eres un...? Bueno, puedo salir ya, gracias. Con eso no basta. ¡Cadena de Andrómeda! Sentí estallar un cosmos que rompió mi concentración. ¿Quieres otra dimensión? ¡Es el cosmos de mi hermano! Debe estar protegiéndome desde lejos. Piérdete en otra dimensión. Sí. Tu hermanito va a venir. Por vos. ¿Este caballero que tenemos enfrente es solo una ilusión o qué? O sea que el laberinto del templo de Géminis no existía. Era todo una ilusión. Buen intento. ¡Onda! Otra dimensión. Me va a agarrar. Uy, no me agarró de pedo. Pero estoy en las últimas. No me puedo permitir ningún desliz. A ver. Otra dimensión. Hablando de Roma. No. No, pero igual, si bloqueaba... ¡Ay! Pero la velocidad de la luz. El tema es que no conozco... Con Seiya pude. Sean, no es propio. Levántate. Dale, sí. Toda vida en tu interior. Voy a demostrar mi verdadera fuerza. Estaría bueno que para la batalla final dejaran esta musiquita. Está muy buena. ¡A luchar! Bien. ¡Cadena de Andrómeda! Atacar directamente al que creó esta ilusión. La velocidad de la luz podría haber usado, sí. Me parece que voy a tener que usarla un poco más. A ver, John. Buen intento. Otra dimensión. Lo bueno es que puedo atacar a una buena distancia con John. No gusta Entonces, hacerle daño a nadie, pero debo vencerte. ¡Por Athena! cuando se levante, ¡Subestimes! cadena neural. Otra dimensión. Bueno, podrías haberle atinado. ¿Cómo funcionarán los ataques de estos? Dios, ya está listo. Sentí estallar un cosmos que rompió mi concentración. ¿Quieres otra ¡Es el dimensión? cosmos de mi hermano! Debe estar protegiéndome desde lejos. Eres un... ¡Defensa rodante! ¡No te atrevas! ¿Este caballero que tenemos enfrente es solo una ilusión o qué? O sea que el laberinto del templo de Géminis no existía. Era todo una ilusión. Oh, fuck you. Genial, los planetas. Siempre quise visitar Marte. Soy igual que yo.
Si no me levanto, no surte efecto. ¡Toma eso! ¡Defensa rodante! Ah, claro, los ataques... Este es defensivo. Claro, este debe ser al contraataque. Ah, no sé. ¡Cadena de Andrómeda! ¡Otra dimensión! A ver, estoy al lado tuyo. ¡No te atrevas! Se lo prometí a mi hermano. Hasta que regrese, prometí combatir y sobrevivir. ¿Estás muerto? No, no está muerto. ¿Cuánto te queda? Lo miraba y se moría. El dolor del yin y del yang. Suficiente. No, no es suficiente. Bueno. 21 minutitos. Concha la lora. Ah. Escóndete si quieres, pero... seguro mi cadena te va a encontrar. Porque tiene GPS. ¡Ahí! ¡Ataca, cadena! No tengo que vencer al caballero de Géminis. Venceré al que controla esta ilusión. El hombre que está más allá de esta dimensión. No, no puede ser. ¿Me atacaste directamente? ¿Desde una dimensión completamente distinta? Las ilusiones se fueron. Ahora lo entiendo. Géminis nunca estuvo ahí en realidad. Aunque espero que Yoga esté bien. Lo lanzaron a otra dimensión en plena batalla. Ya que el cosmos de Géminis desapareció, seguramente habrá vuelto a esta dimensión. Es una buena lógica. Me da vergüenza, loco. Yo ahora tengo para elegir a Yoga, Shiro y a Seiya. Obviamente voy a hacer los tres, pero... bueno. Mi celular se acaba de cargar. Recibí un WhatsApp. También. Bien, bien. Es bueno enterarse de que el mundo sigue funcionando sin mí. Pero... yo, gente... pese a que sea cortito el capítulo... que Dios lo bendiga, y si no creen en Dios, la verdad, mucha suerte. Nos vemos en el próximo capítulo de Saint Seiya Soldier Soul, o Caballeros del Zodiaco, alma de soldado. Chau, chau.